Muy buenos días a todos, bienvenidos al webinar de Alumina una vez más. Estamos preparados nuevamente, como todos los jueves a las 11 de la mañana, para compartir conocimiento como lo hemos hecho durante los últimos meses. Les damos la bienvenida a todos ustedes, los asistentes. Esperamos que puedan utilizar la información que les vamos a brindar a través de este webinar. Hoy tenemos un tema muy importante y sobre el cual generalmente tenemos muchas dudas. Hemos tenido muchas preguntas a lo largo de todos los webinars que hemos venido dando justamente acerca de este tema, y es de cómo las barandas se deben diseñar, cuáles son los principios, cuáles son las recomendaciones. Hoy vamos a tener precisamente un poco de este tema a lo largo de la charla del día de hoy. Nos van a hablar precisamente de la normatividad futura, para dónde va la normatividad acerca de las barandas y de cómo hacer para cumplirla. Antes de empezar con el tema, quiero hablarles un poco de Alumina a los que no habían asistido a nuestros webinars anteriormente. Para empezar, Alumina es un transformador de aluminio que lleva más de 60 años en el mercado. En el mercado Alumina ha sido un proveedor de perfiles y láminas, pero nos hemos evolucionado y estamos tratando de convertirnos en un transformador de aluminio en soluciones innovadoras para la industria, para las industrias que atendemos, en este caso específicamente para la industria de la construcción. Ustedes se han dado cuenta que nos hemos estado acercando cada vez más al mercado como parte de un cambio estratégico en el que nos acercamos a los clientes, a toda la cadena de valor de la construcción, dándoles las soluciones directamente en el momento en el que ustedes las necesitan. Alumina tiene hoy en día dos plantas de producción, una en Medellín y otra en Cali, ambas ubicadas en Colombia. Tiene oficinas comerciales en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, en Quito, en Ecuador, en Miami, en Estados Unidos, y a través de estas oficinas comerciales atendemos todo Centroamérica, Norteamérica y Suramérica, según ustedes pueden ver en la gráfica. Una cosa importante es que Alumina es de capital 100% colombiano, es una empresa colombiana, aunque funcionamos como una multinacional. Tenemos más de 1000 colaboradores, tenemos más de 600 clientes y más de 1800 proveedores para satisfacer las necesidades del mercado y de nuestros clientes. Alumina está comprometida con la generación o la reactivación de la economía en Colombia. Hacemos parte de la campaña de Apoya lo Nuestro, si ustedes lo han visto en redes sociales. Hoy nos acompaña, hoy vamos a tener de la mano de Fabiola Marín, quien es nuestra partner, nuestro asociado dentro de Acolvice, que es la Asociación Colombiana de Sistemas Vidriados. Fabiola es la gerente técnica, tiene más de 12 años de experiencia en esta industria y hoy en día, como parte de Acolvice, ella desarrolla actividades para la creación de un marco normativo acerca de los sistemas vidriados en Colombia. Fabiola tiene un gran conocimiento de las normas técnicas, tanto vigentes como las futuras, precisamente va a estar con nosotros. Fabiola, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por el espacio que estás sacando. Te dejo en manos entonces el público hoy. Hola Gabriel, gracias. Buenos días. ¿Sí me escuchas bien? Perfectamente, estamos escuchándote perfectamente. Listo, buenos días entonces a todos. Muchas gracias a Lumina por brindarnos este espacio y a ustedes por conectarse. Para quienes no nos conocen, Acolvice es la Asociación Colombiana de Sistemas Vidriados. Agremiamos los transformadores de vidrio, los ventaneros, los productores de insumos del sistema vidriado colombianos. Tenemos ya 16 años de servicio en Colombia, tenemos presencia a nivel nacional y en este momento tenemos agremiadas 16 empresas, todas son industrias colombianas como Alumina. Acolvice es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja junto a sus socios por mejorar las condiciones y la calidad de la industria de los sistemas vidriados, me refiero a condiciones técnicas. Entonces hacemos actividades de fortalecimiento para que también no solo nuestros industriales, sino los consumidores y los clientes tengan ese conocimiento técnico y podamos pasar un poco del lado del mercado del precio al mercado del valor agregado. La agremiación entonces nace de esa necesidad de los empresarios por establecer reglas del juego, por conocer qué es un producto de calidad y además una parte muy importante de estar agremiados es que les permite tener una voz unánime frente al gobierno. Todas esas inquietudes, necesidades, todos esos esfuerzos, al estar en un gremio, yendo todos juntos, pues son más fuertes y tienen mayor relevancia ante estos organismos de gobierno que nos escuchen.
Si quieren conocer más sobre Acolvice, pues los invito a que nos sigan en redes sociales, como @Acolvice nos pueden encontrar, y tenemos también nuestra página www.acolvice.org. Entonces, pues de nuevo, muchas gracias a Lumina por el espacio y entremos ahora sí en materia. Nuestras primeras normas de baranda son unas normas de requisitos y de ensayos que han sido adoptadas de normativa de Estados Unidos, en este caso particular. En Colombia, las normas técnicas las desarrolla únicamente ICONTEC, y esto se hace con la participación de los industriales, con sus profesionales expertos en el tema, también de gremios como nosotros y del gobierno. Generalmente en estos esfuerzos acompaña el Ministerio de Comercio. Estas normas de barandas, como les decía, fueron desarrolladas por el Comité 95 con el apoyo de Acolvice y sus empresas socias y también pues otras empresas del sector. Este Comité 95 está abierto a todos quienes quieran participar y pues los invitamos a inscribirse. Esto es totalmente abierto, no tiene costo, no es directamente un tema de Acolvice. Entonces hablemos de las barandas, porque la baranda entonces es un elemento de la envolvente que tiene una incidencia directa en la seguridad de los ocupantes de la edificación. Es un componente crítico. Los requisitos y métodos de evaluación deben estar normalizados. No puedo simplemente aplicar unas cargas que encontré en un código y decir que estoy en cumplimiento. Debo tener como un marco lógico, una secuencia lógica de elementos a evaluar. En esta presentación haremos una breve descripción entonces del contenido de estas normas que estamos presentando hoy y pues los invitamos a que estén pendientes de la publicación en la tienda de ICONTEC. En este momento está publicado únicamente el método de ensayo. El método de la norma de requisitos está pendiente de publicación, que debería estar saliendo ya en estos días, porque al final esa norma tiene un pequeño anexo informativo sobre el tema de sujeción, de tornillería y métodos de anclaje, que viene de otra norma. Entonces, digamos como alterarse la estructura de cierta manera de la norma, pues el proceso se demora un poquito más, pero en estos días ya debería estar entrando a publicación la norma de requisitos. Quiero hacer también énfasis en que estas normas no son una guía de diseño, o sea, es decir, no tenemos un paso a paso para generar los cálculos necesarios para especificar los componentes de una baranda. Ya se debe tener un conocimiento previo en diseño de elementos no estructurales, y esta norma lo que nos va a dar es el desempeño que se espera que tenga ese elemento cuando esté en uso. Los diseños de elementos no estructurales, sabemos que para nosotros en Colombia, la ley 400 del 97 es la que nos dice quién debe hacerlo. Que es un profesional en ingeniería civil o en arquitectura que tenga experiencia en estructuras de más de 3 años. Entonces, pues, ¿por qué es importante una norma? Como cualquier otro elemento de construcción, la baranda puede presentar fallas como las que estamos viendo ahorita en la diapositiva. Tenemos aquí una falla muy clara de rotura de panel, donde en una se presenta la pérdida de la retención parcial y total, o donde se presenta la rotura pero con retención del vidriado. De cierta manera, nosotros a lo que queremos llegar es a que se tenga una rotura pero con una retención del vidrio que evite tener accidentes también de una caída o hacia las personas que están transitando en la parte de abajo. Si este elemento no está adecuadamente diseñado, pues se pone en riesgo no solo la estabilidad del elemento, sino la vida de los ocupantes o de los transeúntes. Entonces, como la baranda es este último elemento de protección ante la caída, es que toma muchísima relevancia el diseño adecuado y el cumplimiento de normas y métodos y los métodos de ensayo que vamos a describir a continuación. Pero entonces estar bien diseñado no es un tema subjetivo. Esto tiene que ser necesariamente realizado con un marco normativo adecuado y con una reglamentación, que para nuestros casos serán estas normas 6320 y 6321 y las normas de NSR 10. Esto todo debe tomarse en cuenta como parte de una buena estrategia de diseño. Las fisuras que vemos aquí en el panel son otra de las fallas que nos puede ocasionar un problema en el ajuste, o puede ser también que se esté generando un contacto
entre el material metálico y el material de vidrio. Todo esto pues debe tenerse mucho cuidado a la hora del diseño. Finalmente, acá tenemos un video, ya lo están viendo de pronto correr, donde van unos transeúntes y hay un panel que se rompe sin una causa aparente y cae hacia el vacío, donde ellos, pues si han estado unos metros más adelante, hubieran podido tener realmente un serio accidente. Entonces, este riesgo es lo que queremos evitar esta pérdida del panel completo. Entonces, en este tipo de elementos se le aconseja a ustedes los diseñadores que ejercen una máxima prudencia y se aplique algo que le llamamos las reglas de las 5 R's del diseño. Muy brevemente estamos hablando de que los paneles deben tener resistencia, o sea, esa capacidad de servicio y resistir las cargas aplicadas sin romperse. Deben tener también retención, debe ser, o sea, prevenir esa caída del vidrio en caso de rotura, que es lo que le está pasando a este panel, no tiene esa retención. Redundancia, que quiere decir que debe tener rutas alternativas para la carga en caso de que un elemento se fracture. Entonces, es como el caso de los pisos de vidrio. Yo generalmente tengo 3 capas para tener la alternativa de que si una de ellas se fracture, las otras 2 continúen con ese soporte de las cargas que se le aplican, que sería también como la capacidad residual, que es la capacidad que tiene un elemento de continuar llevando a cabo la función crítica con todos los elementos rotos. Y por último, la última R, que es la reglamentación, que eso es lo que hoy pues, nos trae aquí a este webinar. Las normas son las que nos van a determinar los atributos de diseño o su aplicación y pues el objetivo último de cualquier norma o cualquier código es tener esa protección a la vida. Entonces, nuestra norma 6320 se llama Requisitos de desempeño vidriados en sistemas fijos de baranda. Esta es la que les digo que todavía no ha salido publicada, pero pues debe estar ya por estos días. Esta norma es adopción idéntica de la ACTM E2358 y establece los desempeños mínimos y hace la clasificación de los materiales. El enfoque, como les decía, el alcance, pues, es salud y seguridad de los usuarios potenciales y contempla escenarios de uso normal, no el abuso por parte del usuario. ¿Cómo así que el abuso? Es el uso no deseado. Acá tenemos otro video donde vemos un ejemplo súper claro de qué es ese abuso del que estamos hablando. Yo no diseño una baranda para que alguien le caiga encima, pero sí tengo que tener muy en cuenta que si se rompe, que si le pasa algo extraordinario, pues yo debo procurar que el vidrio sea un elemento que no me vaya a generar unas lesiones graves en aquella persona que tuvo el accidente contra el elemento. Ya entrando más en materia, entre los requisitos de uso, de diseño, perdón, tenemos un primer requisito que es la altura de la baranda. Esto antes no lo teníamos como de pronto muy explícito en cuestión de normativa colombiana, pero la altura de la baranda me da, por ejemplo, una altura de 1070 milímetros, donde me dice que si el piso sufre un desnivel y la baranda me queda por debajo de 1040, pues yo debo nivelar esa baranda para que toda la baranda me quede al nivel mínimo. O también me dice que si tengo una diferencia de caída de altura, es decir, por ejemplo, el piso de acá a la parte de arriba es donde yo tengo instalada mi baranda y tengo una especie de vacío donde tengo otro desnivel de un piso. Si esta distancia que hay entre el piso donde tengo la baranda y el piso donde pues potencialmente caería el usuario es menor a 762 milímetros, pues mi baranda no tiene que ser de 1070, sino la puedo hacer de 914 milímetros. Entonces, en los requisitos de altura, pues hay unas ciertas excepciones. Pero, por ejemplo, si es un lugar público, un centro comercial, escuela, edificios multifamiliares, la altura de baranda debe ser de 1220. O si la altura de la caída no es de estos 762, sino de 6 metros. Entonces, la altura de mi baranda tiene que ser de 1220 milímetros. También tenemos requisitos para los componentes de la baranda, como por ejemplo los rieles y pasamanos. Nos dice que el riel debe permitir un deslizamiento continuo de la mano.
que, por ejemplo, los elementos de remate de la baranda deben ser romos, que no puede proyectarse más allá de 89 milímetros. Entonces, todos esos pequeños detallitos que va dando la norma, yo debo tenerlos en cuenta a la hora de la especificación de mi baranda. La altura de mi riel debe estar entre 860 milímetros a 970. Y debo tener también en cuenta que la parte donde va la mano a agarrarse debe tener por lo menos 32 milímetros y no ser más de 51, pues para que sea un agarre firme y ergonómico del usuario. También me da requisitos para lugares especiales. Por ejemplo, puedo tener rieles barandas en instituciones educativas y ahí me permite que yo ponga un segundo riel como el que vemos aquí en la foto para que esto generalmente es utilizado en escuelas donde haya niños menores de 12 años y pues que tienen una estatura menor y ellos puedan también tener la firmeza en la bajada y subida o en la utilización de las escaleras o en los pasillos y corredores. Este segundo riel se debe instalar a una altura entre 610 a 710 metros. Toda esta información, pues obviamente está dentro de la norma y la pueden consultar. Otro tipo de lugares especiales son los de movilidad asistida, que también tiene su serie de requisitos particulares. Entonces, ¿cómo sé qué tipo de baranda o qué clasificación o qué desempeño? Entonces, la norma lo primero que me dice es defina cuál es tu tipo de sistema y me da opciones del 1 al 6. Entonces, aquí en las figuras ustedes pueden ver, por ejemplo, la tipo 1, que es una baranda con 4 lados soportados. Yo creo que alcanzan a ver de pronto el detalle de las líneas punteadas. Ahí lo que estamos viendo es cómo está soportada esa baranda. Por ejemplo, en el caso de la figura tipo 3, figura 5 de la tipo 3, tiene unos círculos rojos alrededor porque estamos hablando de una baranda soportada en 4 lados de manera puntual, o la que tiene acá estas especies de chapetas. Esta baranda tipo 4, estamos hablando que tiene soportados 3 de sus lados y ya empieza a ser una baranda donde el vidrio tiene que hacer un soporte de las cargas ya por el mismo, o sea, un soporte estructural. Por ejemplo, como esta baranda tipo 5, que únicamente está empotrada y está apoyada por uno de sus lados. Entonces yo defino en dónde está mi baranda ubicada y con esa información debo irme a revisar entonces cuáles son los requisitos que me está pidiendo la norma para hacer la clasificación. Ya una vez tengo claro mi tipo de sistema de las figuras que teníamos anteriormente, yo voy a tener la claridad que los ensayos los voy a hacer por la norma 6321, que es una adopción idéntica de la STM E2353, perdón. Ya con esas figuras, yo debo ir a una tabla, la tabla 1, que tiene todos los requisitos que yo necesito para hacer mi clasificación. Adicional a lo que me pida esa tabla 1, yo debo también tener los requisitos de impacto, de acuerdo al nivel que yo quiera alcanzar, cuáles son los que voy a aplicar, y los requisitos de deflexión que me pide la norma. Digamos que son esas 3 cositas puntualmente con lo que yo voy a sacar la clasificación de las normas. Si yo voy a instalar mi baranda en un lugar donde deba tener algún tipo de protección ante huracanes, entonces me adicionan los requisitos de la ACTM E1886 y la E1996. Las normas que les doy así en ACTM es porque no las tenemos todavía adoptadas en Colombia, pero sí es algo a lo que queremos llegar, es cómo tratar de adoptar toda la serie de normas que sean importantes para cada uno de los productos. Entonces, tenemos esos 3. Tabla 1, requisitos de impacto, requisitos de deflexión, teniendo en cuenta el tipo de sistema que voy a instalar. Entonces, la tabla 1 de la que les estoy hablando, tengo acá un resumen de la tabla. La tabla me da, de acuerdo al tipo de sistema, que es del 1 al 6, los tiene agrupados, criterios para desempeño de carga concentrada, carga uniforme lineal, carga horizontal sobre el panel de relleno. Estos son los 3 valores que voy a querer ensayar. Y me dice, si quiero un desempeño estructural, entonces debo utilizar el ensayo de impacto de bolsa, que es este que ustedes ven acá, con la pera, que yo creo que muchos
han visto el ensayo de ANSI o de la NTC 1578, se utiliza ese mismo tipo de pera. O el desempeño estructural mejorado, que es como la parte que hace más especial esta norma, que es basada en la norma E2025 y también en la 6321, que se utiliza una nariz de impacto, que es esta otra gráfica que ven acá con los círculos verdes. Está el montaje con la nariz de impacto, que es un golpe como con un objeto contundente que se le da al vidrio y va a ser como un ensayo mucho más exigente. Entonces, yo lo que tengo acá son niveles ascendentes, donde el nivel 1 es el nivel más básico, hasta el nivel 4, que es el nivel mejorado estructural. Entonces, ¿qué desempeño necesito que tenga mi sistema? ¿Qué desempeño necesito que tenga mi baranda? Entonces, uno muy básico, uno más seguro o unos niveles mejorados. Va a ser de acuerdo a la aplicación y donde yo quiera instalar ese elemento. Entonces, adicional a estos tres requisitos que me está pidiendo la tabla 1, me dice que también debo tener en cuenta la deflexión. Entonces me dice que con carga aplicada en un soporte vertical, la deflexión no debe exceder de la altura de la baranda dividido por 12. Entonces, como una especie de valor fijo. Con carga vertical en la posición central de la baranda, no debe exceder de la longitud de la baranda entre 96. Y con carga horizontal en la porción central de la baranda, no debe exceder de la suma entre la altura entre 24 y la longitud entre 96. Hay que tener cuidado porque no son exactamente los mismos criterios. Este es la altura dividida entre 24 más el criterio que teníamos de carga vertical. Entonces miremos de pronto un ejemplo para que esto se vea más claro. Yo tengo mi baranda, aquí aclaro que estos ensayos no son de campo, estos ensayos se practican en un laboratorio, pero pues pongo el ejemplo aquí de la baranda al aire libre para que sea un poquito más claro para todos poder visualizar. Entonces el primer término que decíamos era sobre el soporte vertical. Este soporte de aquí le voy a realizar una carga horizontal y ese resultado que me dé al medir la deflexión, todo esto se hace de acuerdo al método de ensayo 6321. No me debe exceder, por ejemplo, en el caso de mi baranda, que es de 1060 de altura por 1524 de longitud. Este primer valor no me debe exceder de 88.3 milímetros. El segundo punto me dice que lo debo hacer entonces sobre la porción central del riel. Entonces aquí lo que voy a tener es una carga horizontal aplicada en esta porción y lo voy a hacer con estos términos, 1060 entre 24 más 1524 entre 96, o sea, altura entre 24 más longitud entre 96 y me van a dar 60.04 milímetros. Y el tercer término, voy a hacer una aplicación en esta porción central de la baranda, del riel, pues, y en una carga vertical, en este sentido. Entonces me da 15.87 milímetros. De esos valores no debe pasar mi baranda para que al hacerle las cargas o los ensayos de carga, no debe pasar de ahí para que yo pueda decir que cumple también con el criterio de deflexión. Cada una tiene un caso, pues como un caso específico de carga. Entonces, una vez yo haya aplicado los ensayos que me dicen en la tabla 1, haya revisado el tema de deflexión, pues yo voy a tener entonces unos criterios de evaluación. Una vez yo impacté, una vez yo medí, yo debo verificar que mi panel vidriado tenga retención completa, que no tenga rotura post-impacto. O sea, que el panel no haya salido, no se haya desprendido, no haya dejado el hueco, digamos, y que tampoco haya dejado fragmentos o una gran cantidad de fragmentos dispersos. Los impactos se evalúan de bolsa, o sea, el de pera de 1578 se aplica acá, y de péndulo, que son evaluados por 6321. Hay condiciones también para la clasificación de los ensayos. No tengo, por ejemplo, si yo ensayo un vidrio que sea de menor espesor, puedo utilizar esa misma clasificación para tener vidrios de mayor espesor. Por ejemplo, impacté un 6 milímetros,
puedo clasificar con eso un 8 milímetros. No tengo que impactar también el 8, sino puedo hacer el espesor menor que yo fabrique comercialmente y con eso aseguro pues la producción de espesores mayores. Hacia abajo no, solo hacia arriba. Pero también debo asegurarme que al yo romper, posterior a todos los impactos, si mi vidrio no rompió, debo romperlo con el ensayo de punzón, la rotura de punzón en el centro de 1578 y que esas partículas cumplan con los requisitos de 1578. Así yo aseguro que sí puedo clasificar vidrios de superior espesor. Y lo mismo pasa con sistemas grandes. El tamaño más grande, el de panel, que yo evalúe o que yo someta a certificación, ese puede hacerme válida la certificación para sistemas más pequeños. Esto lo que busca es, de pronto que no tenga que hacer tantos ensayos, pero sí es importante que no cambie la configuración de las fijaciones. Si yo disminuyo algo en ese aspecto, si quito un cambio de la tornillería o hago un menor espesor en el empotrado, todas esas condiciones se tienen que entonces que volver a hacer el criterio de la evaluación. Se tiene que repetir, digamos, el ensayo. Y esta norma tiene también algo súper importante y es que nos pide el marcado del producto. Entonces les explico esto de a poquitos. Tenemos una tabla 2 que va a ser complementaria de la tabla 1 que teníamos, donde me va a decir, bueno, usted ya hizo todos sus ensayos, entonces, ¿qué clasificación vamos a tener post-impacto? La clasificación 1 me habla de un vidrio sin rotura que tiene retención completa del panel vidriado, es decir, se quedó en el marco. La clasificación 2 me habla de un vidrio roto, pero que tiene retención del vidrio. No hay paso de una esfera. Este paso de la esfera es cuando se hace el impacto, si el vidrio rompe, hay que verificar que no se desgarre la capa, por ejemplo, en el tema de los laminados, y si se ve algún tipo de fisura, no sea lo suficientemente amplia para que pase una esfera sólida de 76 milímetros. Esta esfera se le aplica una fuerza de 18 newtons, o sea, todo tiene que ser pues como muy normalizado y en su paso a paso. La clasificación 3 me da vidrio roto con contención de fragmentos. Eso quiere decir que al impactar rompió el vidrio, cayeron partículas, cayeron fragmentos, pero lo que cayó debo yo recogerlo y revisar que no pese más, o sea, que el tamaño no sea mayor a 6.452 milímetros y que no pese más de lo que pesa originalmente el panel de vidrio. Entonces debo saber, por ejemplo, en un impacto de un 10 milímetros, cuánto me pesan 6.452 milímetros de vidrio de 10 y verificar que lo que cayó no pese más de eso. Si pesa más, ese vidrio sería una clasificación 4. Lo que no puede pasar es que el vidrio se caiga completamente del marco, que quede completamente el vano donde estaba antes el fragmento. Entonces, esta norma lo que me pide es que tenga una L, que es el nivel obtenido acá, que es el que estábamos hablando en esta tablita, que es un L del 1 al 4, y que basado en lo que le pasó al vidrio después de que lo impacté, le diga si quedó en 1, 2, 3 o 4. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un vidrio L4-1, que sería la manera en que ahora tendríamos que etiquetar nuestros productos de barandas, perdón, me está diciendo que es un producto con un desempeño mejorado, estructural, y que tuvo una clasificación de impacto de vidrio sin rotura. Entonces podemos decir de esta L4-1 que tenemos un vidrio de muy alta especificación y que pudiera ser adecuado para utilizarlo en tipo de, por ejemplo, edificios de alta importancia como un hospital o que tengan un riesgo alto de tránsito de personas. Entonces, esto es, pues, frente a la norma de requisitos, son todos los requisitos que nos va dando de cómo necesitamos que se desempeñe esa baranda. Y ahora pasamos a ver la norma de ensayos. Esta norma de ensayos es también una adopción idéntica de una CTM. Esta es la CTM E2353. Y pues lo que busca es determinar si todos estos requisitos de los que estábamos hablando están o no
están en cumplimiento. Entonces, aquí me va a hablar de 3 tipos de ensayos: ensayos de cargas estáticas, ensayo de impacto de bolsa y ensayo de impacto de péndulo. Pronto ya en la parte anterior les he estado explicando pues cómo de qué se trata esto. Y finalmente después una evaluación del desempeño postimpacto. Entonces, pues los tipos de sistema de esta norma se determinan de acuerdo a 6320, los tipos de los que hablábamos que van del 1 al 6, dependiendo de la fijación, los postes y el tipo de sistema que yo esté utilizando. Se deben ensayar como mínimo 3 especímenes representativos, es decir, yo, de pronto aquí alcanzan a ver un poquito más en la imagen, yo debo ensayar la baranda tal cual en laboratorio, como yo la voy a instalar en la edificación, en la obra, o sea, en su uso. Debo suministrar toda la información como fabricante para que el laboratorio pueda hacer la fijación. Debo suministrar también los materiales de fijación, esto adicional a los especímenes que deben estar ya listos para el uso. Por ejemplo, si tiene perforaciones o cajas, todo lo que tenga que tener, ya lo debo tener hecho como si yo lo fuera a instalar realmente en la obra. Guías importantes sobre el tema de perforaciones y cajeo lo encuentran en la NTC 5756. Esa es una herramienta muy importante para la perforación de vidrios que vayan a ser templados posteriormente. Entonces yo le suministro al laboratorio de ensayo todos estos materiales de mis instructivos, mi tornillería o como sea que lo vaya a fijar, incluso los materiales para empotrar. Debo simular incluso el concreto donde yo voy a instalar, por ejemplo, la baranda, si es una baranda que vaya empotrada. Entonces, todos estos son temas muy importantes de control para tener en el laboratorio un resultado fiel de lo que ustedes están sometiendo a ensayo. Si el material es asimétrico, se debe ensayar por ambas caras. Esto quiere decir, si yo tengo una baranda que es un laminado en composición, digamos, un 8+10, esto es una composición asimétrica. Debo suministrar los especímenes suficientes para que se pueda hacer el impacto por ambas caras, tanto por la cara 8 como por la cara 10, para que se garantice que esa diferencia de espesores no genera un problema en el desempeño de la baranda. Si el material es simétrico, por ejemplo, un 8+8, ahí no tengo ningún problema, lo mismo si llegara a ser un monolito. Esta norma también 6321 tiene otra tabla, la tabla 1, donde contiene el resumen de los ensayos por tipo de sistema y qué normas le aplican. Aquí juegan 3 normas. Una norma para los rieles de aluminio, que es la ACTM 935, nuestra norma que ya teníamos 6321, que es esta donde está el tema de la pera, y la EB 2025, que es la norma de los impactos de péndulo. Entonces, el primer ensayo del que hablábamos al principio, ¿se acuerdan que les decía acá que tenemos 3 tipos de ensayo, que es cargas estáticas, impacto de bolsa e impacto de péndulo? El primero, que es carga estática horizontal, tiene un elemento que está aplicando una carga en esta dirección horizontal y me va a dar un resultado de falla. O sea, donde yo no espero la falla, pero si sucede algo de esto, se considera falla. Es la que sea falla total de la baranda, que algún componente, un poste, algún balaustre se desprenda y falle, o que haya falla entre la conexión entre las barandas, no todas son fabricadas pues de pronto en una sola pieza, o que haya falla total de los anclajes. Cualquiera de estos 4 criterios que sucedan durante el ensayo de carga estática se considera que la baranda fallaría. Exactamente los mismos 4 criterios para cargas estáticas, pero aplicadas en vertical. Aquí tendríamos el aparato que estaría actuando sobre la parte superior de la baranda. Todo esto hace parte de la norma E935, que es para la clasificación de los marcos de las barandas. El otro método, el otro ensayo, pues, importante es el de impacto con bolsa o con pera. Yo creo que al ver de pronto esta imagen, ya muchos de ustedes recuerdan que la NTC 1578 tiene un montaje muy similar, y es porque estas normas salen todas de
salen todas de este vidriado, porque lo que quieren evaluar precisamente es la seguridad del elemento baranda, tanto su rotura como su resistencia. Entonces, pues este impactor de bolsa es el que tendríamos para el primer ensayo, que es simulando un cuerpo suave, y el impactor de péndulo que les mostré hace ratico, que es como una especie de martillo que va a hacer incidencia sobre estos puntos. Estos 3 puntos que son los considerados más críticos en la baranda y que pues generarían una rotura en caso de no tener la resistencia adecuada. Este impacto tiene una fuerza de 100 julios. Entonces, si en cualquiera de estos dos, el impacto de bolsa o el impacto de martillo, se da que la capa presente una rotura, entonces ahí sí se tiene que presentar el tema de la esfera sólida, que es como también el criterio de evaluación. Si se fijan, tanto en requisitos como en ensayos, va acomodando las mismas pautas de qué es lo que voy a obtener yo al final o cuál es el desempeño que debo tener de mi baranda. Entonces, este que ven acá en la gráfica es el ensayo del paso de la esfera y se realiza posterior a eso. Entonces, ahí me van dando unos criterios de hasta dónde o cómo me pasa a mí una baranda como no rota, como por ejemplo en el primer caso, como rota pero con retención de vidrios, o si simplemente pues hay paso total de la esfera porque se rompió completamente o porque se desvidrió. Listo. Entonces, pues bueno, esa es la presentación de las dos normas de manera muy breve. Yo quisiera que de pronto nos quedáramos como con la inquietud de conseguir estas normas y realmente aplicarlas. En el momento estamos hablando de que las normas están en el campo de lo voluntario, no estamos todavía dentro de un reglamento técnico como NSR 10, por ejemplo, pero sí estamos haciendo un trabajo en paralelo para que estas normas queden dentro de ese reglamento y podamos tener regulados temas que en este momento no están siendo atendidos de una manera pues como tan adecuada. Entonces la recomendación es esa, que consigan estas normas una vez sean publicadas en ICONTEC, que los diseños los hagamos de acuerdo a los requisitos que nos da el título BNSR y pues obviamente estas dos normas, que también nos asesoremos con expertos en el diseño de elementos vidriados, especialmente porque la baranda es un componente crítico que incide directamente en la seguridad del usuario. Es algo muy riesgoso diseñar una baranda de pronto a corazón, pues. Tome entonces también en cuenta que los diseños deben ser validados con los ensayos correspondientes. Yo puedo hacer mis cálculos, pero pues también necesito hacerle estos métodos de ensayos de los impactos, de la deflexión, para poder saber realmente cómo se está comportando mi baranda ante los requisitos que me están solicitando. Y pues obviamente hacer una selección cuidadosa de los materiales para obtener las prestaciones y seguridad acordes al riesgo. Esto es un elemento donde no quisiéramos de pronto estar entrando a hacer ahorros que después nos pueden costar caro. Entonces, pues ese es el mensaje. Inscríbanse al Comité 95, trabajen con nosotros en todo este tema normativo y pues bueno, cualquier pregunta que tengan, aquí le paso la voz a Gabriel. Hola, Gabriel. Muchísimas gracias. Muchas gracias de verdad por tu presentación. Creo que existe un esfuerzo gigante en compilar toda esta normatividad que tenemos en estas dos nuevas normas y todos los requerimientos en una presentación tan corta y tan ilustrada. Muchísimas gracias. Hemos tenido más de 100 asistentes a este webinar y tenemos en este momento cerca de 20 y pico de preguntas. Creo que no vamos a alcanzar a contestarlas todas. Por favor, quiero que los asistentes al webinar tengan paciencia, que vamos a contestar todas las preguntas a través de su correo electrónico, ¿vale? Por ahora voy a hacer solamente algunas de las que hizo el público, voy a escoger algunas. Fabi, te pido que me ayudes respondiéndolas entonces. Sí. Espérame un segundo. Vale. Bueno, la primera pregunta, de hecho, esta se me ocurre a mí y es algo que creo que nos han preguntado también en el público, es, ok, ¿dónde se pueden realizar estos ensayos hoy en día?
Es decir, en este momento ya hay algún laboratorio ya que esté acreditado o que pueda realizar este tipo de ensayos. Y paralelo a esa pregunta, por fin, si nos ayudas también respondiendo, esos ensayos que acabas de decir, ¿se pueden practicar en obra, en sitio? Porque eso nos lo pregunta Alejandro Rubiano precisamente, si estos ensayos que acabas de mencionar se deben o se pueden practicar en sitio. Ok, exactamente, este 6321 es un ensayo únicamente de laboratorio. Sobre qué laboratorios hay en Colombia, en el momento no tenemos laboratorios acreditados, que es como a lo que queremos llegar. El proceso para llegar a un laboratorio acreditado es que primero desarrollo un marco normativo, que es lo que estamos haciendo en este momento, y después sí genero los intereses de la gente que quiera entrar al negocio del laboratorio y monto el laboratorio. Debo tener también pues como ese mercado que quiera realizar los ensayos. Cuando las normas están en el campo voluntario, eso se dificulta un poco. Entonces, por eso aspiramos a que esta norma también quede dentro del campo de lo obligatorio para que pues haya una mayor motivación a realmente realizar los ensayos y utilizar pues como todas las bondades que tiene esta norma. Entonces, por el momento en Colombia sé que hay esfuerzos, digamos, como privados, de empresas que quieren hacer estos ensayos. Digamos que ya el que tenga 1578 parte de una base muy, muy buena y puede construir su ensayo. ¿Qué es el tema? Que como esta norma es de certificación de producto, pues yo sí debo tener un laboratorio acreditado de tercera parte, que me lo acredite UNAC o algún organismo reconocido de reconocimiento mutuo de la IAF o de la ILAC, y ahí sí puedo acreditar mi producto. Pero entonces hay laboratorios que tienen esas funciones ya o esas acreditaciones en Estados Unidos o en España. En Colombia en este momento no los tenemos, pero pues el ideal es construir esa infraestructura de laboratorios. Entendido, entendido. Hay una pregunta que también se repite algunas veces, bueno, esta te la leo de José, o de José, dice que nos preguntan si estas normas son solo para las barandas en vidrio, es decir, si aplica solamente para ese tipo de barandas o para las otras que son con perfiles como balustradas y demás, también aplican. No, no necesariamente tienen que ser solo en vidrio, también si tienen componentes metálicos aplica, y ahí es la norma E935 que les estaba hablando, esa es la que va a hablar todas esas que sean en otro material metálico, pero no, también evalúa el otro tipo de barandas. No en concreto, no es así, no, solo componentes metálicos y vidriados. Sí, digamos como ensamblados, pues no sería como que hicieran parte de la estructura. Mauricio Becerra nos pregunta si el documento con la norma completa estará disponible para ser enviado a nuestro correo. No. No. De hecho, la ese, norma ya la pueden consultar, ¿verdad? La norma de ensayos ya está publicada, la 6321. Esa ya la pueden comprar en la tienda de Contec, tiene un costo de 57.000 pesos. Pero la que está un poquito demorada, que ya debería haber salido porque nos prometieron que en agosto salía y está demoradita, es la de requisitos, que es la primera que fue como más extensa, la 6320, la que dice las alturas, la clasificación, todo eso. Sí. Esa todavía no, pero no demora también en estar disponible. Pues eso obviamente, y Contec es el único que tiene la potestad de hacer y de vender normas en Colombia, entonces pues tiene que ser todo a través de ellos. Lo que sí tienen es descuentos para socios, del 10% le hacen de descuento a los socios de Contec, entonces pues es una norma que me parece bastante asequible. Es importante. Y pues toca ir a la tienda. Sí, total, es importante aclararle a Mauricio también que la presentación que ustedes vieron hoy sí va a estar disponible en su correo electrónico en un PDF. Además, la grabación del webinar va a estar en nuestro canal de YouTube, que valga la aclaración, todos pueden ahora mismo entrar a YouTube, buscar a Lumina Arquitectura, suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de todos estos webinars cuando estén grabados y estén listos para que ustedes los vean. Nos queda espacio, yo creo que para un par de preguntas más, Fabi, perdón que te haga atrasar un poco el tiempo, pero nos pregunta Kelly Rodríguez de Templado sobre la altura mínima de una baranda, según esta nueva norma, en lugares públicos como escuelas, universidades y no sé qué, dice que si sería entonces en este caso 1220 milímetros. Que 1220. Ok, que los constructores hoy en día estaban manejando 1100 y 1200 desde el nivel del piso, que si esto sí se va a modificar entonces hasta altura. Sí,
Sí, claro, en esta norma ese es el requisito que nos da para lugares públicos de alta circulación, de alto riesgo, y que sea una diferencia de altura del piso al nivel donde está la baranda de más de 6 metros, 6.100 milímetros. Ahí la baranda debería ser de 1.220. Claro. José nos vuelve a preguntar si el costo de las barandas actuales creemos que se va a incrementar con estas nuevas normas. Bueno, pues vamos a hacer una mejoría en los requisitos de seguridad. Esto es un avance que se tiene que hacer hacia definir unos mínimos comunes para el diseño. Y pues sí, es un esfuerzo que se tiene que hacer para aclarar todos estos términos, poner las reglas claras, que podamos tener unos ensayos que realmente reflejen el diseño correcto y el cálculo de esas barandas. Entonces, pues hay factores que pueden incidir, sobre todo en los temas de construcciones públicas. Pero pues el tema residencial sí se va a mantener de pronto muy parecido, entonces de pronto ahí no habría tanta diferencia. Sí, doña Lucy de Futural nos pregunta que si para que se cumpla con esta norma se requiere que el vidrio sea de carácter estructural. Depende del tipo de sistema del que estemos hablando. Por ejemplo, los primeros sistemas, las primeras figuras que son como con balaustres o más sencillos, no me están hablando de vidrio estructural. Que sí me hablan todas es de vidrio de seguridad o vidrio laminado. No se permite que al impactar el vidrio se rompa y salga desprendido del marco. Si nosotros le aplicáramos esa prueba de la pera a un panel, pues lo que tendría es una rotura completa y un desvidriado del panel. Entonces no es una baranda que estuviera en cumplimiento. Pero no necesariamente el vidrio tiene que ser estructural. La fuerza de la baranda en los primeros niveles la está dando también en la estructura de acero. Ya cuando el vidrio es el que soporta toda la carga, como en el caso de la figura 6, no sé si la recuerdan, Sí. que es únicamente el panel de vidrio soportado en unos solos lados, empotrado. Ahí sí el vidrio tiene que resistir sus cargas y ser estructural y serán otras condiciones de especificación. Claro, total. De hecho, alineado con esta pregunta, Henry Galvis nos pregunta que si esta norma aplica también para cristales templados laminados, y él habla de, pues, específicamente de una marca y es con el Centriglass, digamos, el plástico intermedio, que si esta norma aplica también para esos vidrios. Bueno, la norma como toda es neutral frente a materiales, no dice con qué debes construir ese material o lo que tú quieras hacer en cuanto a fijaciones, postes, espesores, es como digamos el secreto de tu fabricación, ¿sí? ¿Qué pasa? Con lo que sea que yo lo haga, me tiene que dar el resultado del desempeño con el que me están evaluando la norma. Voy a decir una locura, pero yo hago una baranda 4x4 con Centriglass y la sometí a esto y dio todos los desempeños, no se desvidrió, no botó fragmentos, la adherencia perfecta, puede pasar. O sea, no necesariamente es el material, sino la manera en que yo hago los cálculos y cómo construyo mi baranda para que el desempeño se cumpla. Total. Que eso es lo que hace esta norma. Me dice, su baranda necesito que me cumpla todo esto. ¿Cómo verifico que me lo cumpla? Con los métodos de ensayo de 6321. Ahí sí, el cómo es la magia de cada uno de ustedes como fabricante. Total. La última pregunta, Fabi. Nos preguntan que si esto también hará parte del título K en la nueva norma sismo resistente, porque esto no es obligatorio. Hoy lo que nos contaste no es de carácter obligatorio, así que no está dentro de la norma sismo resistente del 2010, ¿verdad? Entonces, ¿hará parte esto de la nueva norma de pronto? Pues es el trabajo que estamos haciendo también en paralelo en el Comité Técnico de Acolvice a través de las personas que participan en AIS, es que estas recomendaciones lleguen también allá, porque hay puntos muy importantes de barandas que en este momento no están contemplados en el K4 y pues que se esperan que para la revisión, que ya creo que es 2021, sí queden incluidos y podamos tener pues estas normas dentro de los requisitos ya de obligatorio cumplimiento del título K. En este momento no, pero pues sí es muy recomendable que podamos empezarlas a utilizar y todos podamos partir de un lenguaje común, que es como el problema que hay ahorita. O sea, a mí me han contado que de pronto hay ensayos en sitio donde lo que hacemos es comprobar si las cargas del título B se cumplen, pero pues si no hay detrás
una investigación, un desarrollo de una norma y todo este marco y pasos específicos, pues puede no llegarse a obtener realmente un resultado fiel. Vale. Fabi, bueno, tenemos un montón de preguntas más, pero ya no nos alcanza más el tiempo. De verdad, muchísimas gracias, Fabi, por el tiempo, por la dedicación y por la explicación. Obviamente, te enviaremos estas preguntas para que nos ayudes respondiéndolas y a vuelta de correo a todos los asistentes les vamos a enviar las respuestas de todas las preguntas. Nuevamente, muchísimas gracias, Fabi. No, muchas gracias a ustedes y a todos los que se conectaron. Vale. Cualquier cosa, ahí están mis datos de información. Claro que sí, muchísimas gracias a todos los asistentes. De nuevo, esperamos que estén seguros, se estén cuidando y continuamos con estos webinars dentro de 8 días, todos los jueves a las 11 de la mañana, los webinars de conocimiento de Alumina. Un abrazo para todos, que estén muy bien.